Virginia Occidental es uno de los estados más hermosos del país, pero si miras más allá de las montañas y los ríos, encontrarás comunidades donde miles de personas alguna vez construyeron vidas enteras y luego tuvieron que abandonar todo. Estos son 10 de esos lugares, y la mayoría de la gente nunca ha oído hablar de ninguno de ellos. Número 10. Sewell, Virginia Occidental, Condado de Fayette. La última persona que vivió aquí se fue en 1973. No por un incendio, no por una inundación, simplemente porque ya no quedaba nada. Y ese final silencioso, sin dramatismo, es exactamente lo que hace que la historia de Sewell valga la pena ser contada. No hubo titulares, no hubo despedidas colectivas, ni un momento exacto que marcara el fin. Solo puertas que se cerraron, caminos que dejaron de ser transitados y un lugar que, poco a poco, y se dejó de tener razones para existir. Sewell no desapareció en un instante, se fue apagando, como una brasa que pierde calor lentamente hasta convertirse en ceniza. Sewell creció a lo largo del río New River a finales de 1800 con un objetivo: producir coque. Si no te resulta familiar el término, el coque es lo que se obtiene cuando sellas carbón dentro de hornos de piedra y lo calientas hasta que todas las impurezas se queman, dejando un combustible de carbono casi puro, lo suficientemente caliente como para fundir hierro y convertirlo en acero. Este proceso no era solo técnico, era esencial. Sin él, la gran industria siderúrgica estadounidense no podría haber funcionado. Cada riel de tren, cada puente, cada edificio de acero dependía, en parte, de lugares como este. Sewell no era un pueblo cualquiera. Era una pieza silenciosa dentro de una maquinaria industrial gigantesca. Sewell fue una de las decenas de comunidades de Virginia Occidental que existían específicamente para mantener esa industria en marcha. No nació de forma orgánica, no creció por casualidad. Fue diseñada, planeada, construida alrededor de una necesidad concreta. Cada casa, cada sendero, cada estructura tenía una función clara dentro de ese sistema. La vida en Sewell giraba completamente en torno a esos hornos y a las minas que los abastecían. El ritmo del día no lo marcaba el reloj, sino los turnos de trabajo, el sonido del metal, el calor constante de los hornos encendidos. Las casas de la compañía trepaban por la ladera, alineadas de forma casi uniforme, como si fueran una extensión más de la operación industrial. No eran hogares elegidos, eran espacios asignados. Los mineros llevaban una cuenta en la tienda de la compañía, comestibles, botas, herramientas, y la pagaban el día de pago. Todo estaba contenido dentro del mismo circuito económico. El dinero salía de la compañía y volvía a ella. Era un sistema cerrado, eficiente, pero también limitante. La vida cotidiana se desarrollaba dentro de esos márgenes, sin muchas alternativas. Cuando terminaban los turnos, el valle volvía a cobrar vida. Niños en los caminos, mujeres en los jardines, hombres en el porche con el olor a humo de carbón todavía en la ropa. Había conversaciones, risas, cansancio compartido. La comunidad no era grande, pero era intensa. Todos dependían de lo mismo. Todos entendían el peso del trabajo. Todos sabían lo que estaba en juego. Vida dura, vida plena. Había sacrificio. Pero también había pertenencia, rutina, identidad. Los inviernos eran fríos y largos, y el humo de los hornos se mezclaba con la niebla del valle. En verano, el calor del trabajo se sumaba al del clima, haciendo que cada jornada fuera aún más exigente. Aún así, la vida seguía. Se celebraban pequeñas reuniones, se compartían comidas, se creaban vínculos que iban más allá del trabajo. Sewell no era solo un lugar de producción, era un lugar donde la gente nacía, crecía, formaba familias y envejecía. Luego la industria del acero se modernizó. Nuevos métodos de producción hicieron que pequeñas operaciones de coque en Sewell fueran económicamente obsoletas. La eficiencia ya no estaba en los hornos tradicionales, sino en instalaciones más grandes, más modernas, más automatizadas. Lo que antes era esencial, ahora era reemplazable. La producción se redujo. El movimiento disminuyó. Los hornos comenzaron a apagarse uno a uno, y con cada horno apagado, el pueblo perdía un poco más de su razón de ser. La compañía no vio razón para seguir invirtiendo. Mantener el lugar ya no tenía sentido desde una perspectiva económica,
Y cuando la inversión se detiene en un pueblo que depende completamente de una sola industria, todo lo demás comienza a desmoronarse. Las familias comenzaron a irse, no todas de golpe, sino de forma constante. Primero unas pocas, luego más. Cada partida hacía el lugar más silencioso, más vacío. Las casas quedaban atrás, los jardines se descuidaban, los caminos empezaban a cubrirse de maleza. Los que se quedaban lo hacían por apego, por costumbre o por falta de opciones. Pero incluso ellos sabían que el final era inevitable. Hasta que el último resistente finalmente cerró y se fue en 1973. Sewell hoy se encuentra dentro del Parque Estatal Babcock. Si sabes dónde mirar, los hornos originales de coque aún siguen en pie en el bosque. Enormes cámaras de ladrillo abiertas por décadas de clima. Restos de una actividad que alguna vez fue intensa, ahora inmóviles, silenciosos. Las paredes están agrietadas, erosionadas por la lluvia, el viento y el paso del tiempo. Árboles creciendo directamente a través de los pisos, como si la naturaleza estuviera reclamando lentamente lo que alguna vez le fue arrebatado. El suelo, que antes vibraba con el trabajo y el movimiento, ahora está cubierto de hojas, raíces y sombra. Los sonidos que predominan ya no son los de la industria, sino los del bosque. El viento entre las ramas, el crujir de la madera, el canto distante de algún animal. Todo lo que alguna vez fue humano se ha diluido en el entorno natural. La mayoría de la gente pasa caminando junto a ellos sin prestarles atención, sin idea de lo que son o de lo que se construyó aquí. Ven estructuras antiguas, ruinas sin contexto, sin historia. Pero lo que realmente están viendo es el rastro de miles de vidas, de esfuerzos diarios, de una comunidad entera que existió con un propósito claro y desapareció cuando ese propósito dejó de ser necesario. Un lugar que no fue destruido, no fue evacuado, no fue arrasado. Simplemente dejó de tener sentido. Número 9. Nuttallburg, Virginia Occidental, Condado de Fayette. No hay carretera hacia este pueblo. La única forma de entrar es a pie, bajando más de 800 escalones tallados directamente en la pared del desfiladero del New River. No son escalones cómodos ni uniformes. Son irregulares, empinados, a veces resbaladizos, y descienden en zigzag como si estuvieran pegados a la roca por pura insistencia humana. Cada tramo exige atención, cada paso te recuerda que estás alejándote del mundo moderno. A medida que bajas, el sonido cambia. El viento se vuelve más denso, el eco del río se hace más profundo, y la sensación de aislamiento empieza a instalarse de una forma casi física. No es solo un descenso geográfico, es una transición. Arriba queda el presente, abajo algo detenido en el tiempo, y cuando llegas al fondo encuentras maquinaria tan grande y tan intacta que parece menos una mina abandonada y más un lugar que simplemente fue cerrado y dejado atrás. No hay señales de destrucción violenta ni de colapso repentino. Todo está donde debería estar. Es como si alguien hubiera terminado su turno, apagado las luces y nunca hubiera regresado. Las estructuras no parecen ruinas en el sentido tradicional. Son presencias, masivas, silenciosas, inmóviles. El metal oxidado conserva su forma original, los engranajes siguen encajando perfectamente en su lugar, y el conjunto transmite una inquietante sensación de pausa, no de final. John Nuttall reclamó su yacimiento de carbón a lo largo del New River a principios de 1900. No eligió un terreno fácil ni accesible. Eligió un lugar donde la riqueza estaba enterrada en la dificultad. Las paredes del desfiladero eran casi verticales, lo que significaba que sacar el carbón requería otro tipo de ingeniería, una que no podía depender de soluciones convencionales. Aquí no había espacio para carreteras amplias ni rutas simples. Todo debía adaptarse al terreno, imponerse sobre él. Un enorme cargadero de hierro fue construido directamente en el acantilado, integrado a la roca como si fuera una extensión artificial de la montaña. A su lado, un sistema de transporte descendía con precisión mecánica, diseñado para mover el carbón desde las alturas hasta el fondo del valle sin perder eficiencia. Era una solución audaz, casi desafiante, pensada para dominar un entorno que no estaba hecho para ser dominado. Diseñado para cargar carbón,
directamente en los vagones del ferrocarril C y O, que esperaban abajo. Este sistema eliminaba pasos intermedios, reducía tiempos y convertía un lugar imposible en un punto clave de producción. Cuando la línea ferroviaria llegó en 1873, en Nuttallburg se convirtió en una de las operaciones de envío de carbón más productivas de todo el desfiladero. El aislamiento dejó de ser una desventaja y se transformó en una oportunidad. El carbón podía salir directamente hacia los mercados industriales, conectando este rincón escondido con el corazón económico del país. Y con esa conexión llegó la gente. Las familias hicieron de ese valle su hogar. No porque fuera fácil, sino porque era lo que había. Los mineros salían de sus turnos cubiertos de polvo de carbón, con la piel oscurecida y los músculos agotados, cenaban con sus esposas e hijos y volvían al subsuelo a la mañana siguiente. La rutina era exigente, repetitiva, pero también estable. Había una lógica en ella, un orden. Había una tienda de la compañía, una escuela y ese tipo de comunidad unida que solo se forma cuando la supervivencia de cada familia depende de lo mismo. Todos compartían el mismo riesgo, la misma fuente de ingreso, la misma incertidumbre. Las conversaciones no eran superficiales, porque todos entendían exactamente lo que implicaba vivir allí. Los niños crecían viendo a sus padres entrar y salir de la mina, aprendiendo desde pequeños que el trabajo no era una opción, sino una necesidad. Las estaciones marcaban el ritmo de la vida, pero no cambiaban su esencia. En invierno, el frío se filtraba por cada rincón del valle, pero la mina seguía operando. En verano, el calor hacía el trabajo más pesado, pero no lo detenía. El valle era estrecho, encerrado entre paredes de roca, y eso hacía que todo, los sonidos, los olores, las emociones, se sintiera más intenso. Para 1958, las vetas accesibles se habían reducido y los contratos ferroviarios que hacían rentable toda la operación desaparecieron junto con ellas. No fue una decisión emocional, fue matemática. Cuando el recurso disminuye y los costos se mantienen, el equilibrio se rompe. La compañía cerró y con ese cierre no solo se detuvo la producción, sino que se desmanteló la razón misma del lugar. Las familias que habían construido sus vidas en ese desfiladero recogieron lo que podían cargar y subieron esas escaleras por última vez. Ese ascenso no era solo físico, era una despedida. Cada escalón alejaba a las personas de un lugar que había sido hogar, trabajo, rutina, identidad. No todos miraron atrás, pero todos sabían que no volverían. El cargadero de hierro sigue en pie. 40 hornos de coque aún son visibles entre la maleza. Las antiguas vías del tren desaparecen en la vegetación, como si la naturaleza estuviera borrando lentamente las líneas que alguna vez conectaron este lugar con el mundo exterior. Todo sigue ahí, pero nada funciona. Y los avisos de seguridad que la compañía colocó para sus mineros, advertencias sobre ventilación de gas, procedimientos adecuados, siguen clavados en las paredes, exactamente donde estaban el día que el último trabajador se fue. Son mensajes dirigidos a hombres que ya no están, instrucciones para un sistema que dejó de existir. El papel está envejecido, las letras desvanecidas, pero el propósito sigue siendo legible. Nadie volvió para quitarlos, y 60 años después siguen ahí. Suspendidos en el tiempo, como todo lo demás en Nuttallburg. No como un recuerdo reconstruido, sino como una realidad detenida. Era un lugar donde el pasado no fue reinterpretado, simplemente quedó intacto, esperando a que alguien baje esos 800 escalones y lo vea tal como fue dejado. Número 8. Volcano, Virginia Occidental, Condado de Wood. Mucho antes de Texas, mucho antes de Oklahoma, uno de los primeros auges petroleros en la historia estadounidense ocurrió en un pequeño pueblo en las colinas de Virginia Occidental. En una época en la que la industria aún estaba descubriendo su propio potencial, cuando el petróleo no era todavía el eje absoluto del mundo moderno, lugares como este representaban promesas. Durante un tiempo, ese pueblo tenía todas las razones para creer que era el comienzo de algo grande. Había señales claras: crecimiento rápido, dinero fluyendo, gente llegando con ambición, todo apuntaba hacia adelante. No lo fue. Ese volcán está en el condado de Wood y a mediados del siglo XIX
Fue uno de los primeros pueblos petroleros comerciales en Estados Unidos. No era solo un punto en el mapa, era parte de una etapa experimental de la industria, un momento en el que cada nuevo pozo descubierto podía cambiar el destino de una región entera. Cuando llegaron los pozos, el dinero llegó rápido. No de forma gradual ni tímida, sino como una oleada que transformó el lugar en cuestión de meses. Donde antes había tranquilidad rural, comenzaron a levantarse estructuras, negocios, oportunidades. Un hotel, una oficina de correos, restaurantes, una carnicería, una estación de bombeo. Cada edificio era una señal de crecimiento, de estabilidad en construcción. Llegaron empresarios con la intención de invertir, de multiplicar su capital, de posicionarse antes que otros. Y que llegaron también trabajadores, atraídos por salarios que prometían algo mejor que la subsistencia agrícola. Las familias se asentaron, construyeron rutinas, imaginaron futuros. Los trabajadores tenían salarios estables, algo que en esa época no era garantía en muchos lugares. Las calles tenían esa energía que surge cuando la gente realmente cree que su pueblo va hacia algún lugar. No era solo actividad económica, era una sensación compartida. Se hablaba de expansión, de nuevas perforaciones, de conexiones con otros mercados. Había optimismo en el aire, una confianza colectiva en que lo que estaba ocurriendo no era temporal, sino el inicio de algo duradero. Volcano no se veía a sí mismo como un experimento, se veía como un comienzo. Pero la industria petrolera ya se estaba trasladando hacia campos más ricos en Pensilvania. Incluso mientras Volcano crecía, el centro de gravedad del negocio comenzaba a moverse. Las decisiones importantes no se tomaban en el pueblo, se tomaban en oficinas lejanas, por personas que evaluaban mapas, costos y rendimientos. Y esos análisis empezaban a señalar otros lugares como más prometedores. La inversión la seguía silenciosamente. No hubo un anuncio oficial que dijera que Volcano estaba perdiendo importancia. Simplemente, el dinero dejó de llegar con la misma intensidad. Los nuevos proyectos se retrasaban, las expansiones se cancelaban, los inversores comenzaban a mirar hacia otro lado. Los pozos de Volcano aún producían, pero producir ya no era suficiente. En una industria que avanzaba rápido, quedarse igual era empezar a quedar atrás. Las compañías con verdadero capital se estaban retirando, y el pueblo ya estaba perdiendo terreno antes de que comenzara el incendio. Ese es el detalle clave. El fuego no fue el origen del declive, fue el punto de no retorno. Cuando llegó, el sistema ya estaba debilitado. En enero de 1879, un incendio arrasó el distrito comercial. Fue rápido, implacable. El restaurante Kennedy se quemó, el hotel Nicolai se quemó, la oficina de correos, la carnicería y la estación de bombeo desaparecieron. Los edificios que representaban la actividad, la conexión y la vida cotidiana quedaron reducidos a cenizas. El corazón del pueblo dejó de latir en cuestión de horas. En otro contexto, un desastre así podría haber provocado reconstrucción. En otros pueblos, incendios similares dieron lugar a estructuras más grandes, más modernas, más resistentes. Pero en Volcano, el momento era el peor posible. Aquí las compañías petroleras que quedaban no tenían razón financiera para reconstruir un pueblo que ya estaban abandonando. No había incentivo, no había proyección de retorno. Invertir allí era invertir en un lugar que el propio mercado estaba dejando atrás. Empacaron y se fueron, y Volcano quedó en silencio para siempre. No hubo una segunda oportunidad. No hubo reconstrucción simbólica ni esfuerzo comunitario suficiente para revertir la tendencia. Las familias que habían apostado por ese lugar se encontraron sin base económica. Y sin industria, el pueblo no tenía cómo sostenerse. El silencio que quedó no fue inmediato, pero sí definitivo. Las estructuras quemadas no fueron reemplazadas. Los espacios vacíos se convirtieron en recordatorios constantes de lo que había sido. Con el tiempo, la naturaleza comenzó a ocupar esos huecos, sí, suavizando los bordes de la destrucción, cubriendo las huellas visibles del incendio. Hoy, un pequeño museo y una tienda de regalos marcan el lugar. Son discretos, casi modestos, en comparación con lo que alguna vez representó el pueblo. Funcionan más como un punto de memoria que como un destino activo. Para quienes llegan, ofrecen contexto,
fragmentos de historia, intentos de reconstruir lo que ya no está, para un pueblo que fue parte del primer auge petrolero de Estados Unidos, un lugar que estuvo en el inicio de una industria que redefiniría el mundo entero. Lo que queda es sorprendentemente poco. Un espacio reducido, casi simbólico, para una historia que en su momento fue todo lo contrario, expansiva, prometedora, llena de posibilidades. Un lugar que merecía un marcador en la carretera y un capítulo en los libros de historia. Eso es todo lo que queda. Pero incluso en esa reducción hay algo revelador. Volcano no fue destruido solo por el fuego. Fue superado por el tiempo, por el movimiento de una industria que nunca se detiene. Y en ese sentido, su historia no es una excepción, sino un ejemplo temprano de un patrón que se repetiría una y otra vez. Lugares que parecen esenciales, hasta que dejan de serlo. Número 7. Thurmond, Virginia Occidental, Condado de Fayette. En 1910, este pueblo generaba más ingresos por transporte ferroviario que Cincinnati y Richmond juntos. 2 bancos, 2 hoteles, una joyería, un cine, restaurantes y una partida de póker, que según se dice, nunca se detuvo durante 14 años seguidos. Hoy, 5 personas viven allí, y la razón por la que colapsó realmente te sorprenderá. El capitán W.U.D. de Thurmond recibió 73 acres a lo largo del ferrocarril Chesapeake en Ohio en 1873 como pago por trabajos de topografía. Cuando el CIO extendió su línea principal a través del desfiladero del New River, esos 73 acres se convirtieron en el centro donde los trenes de carbón de decenas de minas se ensamblaban y se enviaban hacia el este. El dinero que fluía a través de esta estrecha franja de tierra junto al río era asombroso para un pueblo que apenas aparecía en el mapa. Thurmond no tenía carretera en sus primeros años. La única forma de entrar o salir era en tren. Los edificios comerciales estaban pegados directamente a las vías, sin calle entre ellos. El capitán Thurmond prohibió el alcohol en su propiedad, así que al otro lado del río, el hotel Dan Glen operaba sin esas restricciones y se hizo famoso por una mesa de póker que, según se decía, funcionó sin interrupción durante 14 años consecutivos. Esto fue lo que realmente acabó con Thurmond. Toda la infraestructura, las torres de agua, las estaciones de carga, la casa de máquinas, todo el patio ferroviario, existía con un único propósito: servir a locomotoras de vapor. Las locomotoras de vapor tenían que detenerse cada 160 kilómetros aproximadamente para cargar carbón y agua. Thurmond era esa parada. Cuando los ferrocarriles estadounidenses cambiaron al diésel a finales de la década de 1940 y principios de la de 1950, los motores diésel podían recorrer cientos de kilómetros sin detenerse. De la noche a la mañana, no quedó nada que Thurmond pudiera ofrecer. Los hoteles se quedaron sin huéspedes, los bancos sin negocios, las familias sin razones para quedarse. Hoy, el Servicio de Parques Nacionales posee la mayor parte del pueblo. El antiguo depósito es un centro de visitantes. Amtrak se detiene 3 veces por semana, pero menos de 400 pasajeros al año bajan del tren. 5 personas mantienen residencia oficial. Las calles que alguna vez movieron 95.000 pasajeros al día ahora están tan silenciosas que puedes pararte en el centro y no escuchar nada más que el río. Número 6. Bramwell, Virginia Occidental, Condado de Mercer. Si alguien te dijera que un pequeño pueblo de los Apalaches tuvo más millonarios per cápita que cualquier otro lugar en los Estados Unidos, probablemente querrías saber cómo se ve hoy. La respuesta no es lo que esperas. A principios del siglo XX, Bramwell tenía más millonarios per cápita que cualquier otro pueblo del país. No del estado, del país. No todo comenzó con el carbón. En la década de 1880 se descubrió la veta Pocahontas en el condado de Mercer, de hasta 3 metros de grosor en algunos lugares, extendiéndose por 77 kilómetros y quemando tan limpio que la industria lo comercializó como carbón sin humo. El ferrocarril Norfolk and Western hacía 14 paradas al día en Bramwell, y los hombres que controlaban las operaciones mineras construyeron sus casas personales aquí, a lo largo del río Bluestone, mientras miles de mineros trabajaban las vetas a pocos kilómetros de distancia. Lo que se construyó fue algo completamente distinto a cualquier otra cosa en los Apalaches.
Una mansión de 24 habitaciones con techo de cobre y piscina cubierta. Una casa hecha con ladrillos naranjas importados de Inglaterra. 17 millonarios viviendo a poca distancia unos de otros. En el banco de Bramwell tenía tanto capital que el trabajo permanente de su conserje era empujar una carretilla llena de dinero por la calle hasta el depósito del tren. Ese banco vendió más bonos de guerra de la Primera Guerra Mundial que cualquier otra institución financiera del país. Octubre de 1929 lo terminó. El colapso de la bolsa destruyó la mayoría de las fortunas en pocos años. El banco quebró. La demanda de carbón colapsó con la depresión. El ferrocarril se retiró. Los millonarios que no se habían ido perdieron lo que quedaba. Las cenas, las familias visitantes de Nueva York, los salones de baile, todo se detuvo y nunca volvió a comenzar. Lo que hace diferente a Bramwell de cualquier otro pueblo en esta lista es que las mansiones siguen en pie. Todo el pueblo fue incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos en 1984. Hoy las calles de ladrillo siguen allí. Puedes caminar hasta esas casas hoy y mirar directamente lo que construyó la riqueza del carbón. La población es menor a 300 y el banco desapareció hace casi un siglo. Pero las casas siguen en la ladera. Y para cualquiera que las vea sin saber qué esperar, son realmente difíciles de creer. Número 5. Matewan, Virginia Occidental, Condado de Mingo. Una tarde de mayo de 1920, un grupo de hombres terminó su jornada en un pequeño pueblo ribereño de Virginia Occidental y caminó hacia la estación de tren para irse. Nunca llegaron. 10 de ellos estaban muertos en menos de 2 minutos. Y lo que ocurrió en esos 2 minutos envió una onda de choque a través de la historia estadounidense que aún se siente hoy. Matewan se encontraba sobre el río Tug Fork, en el condado de Mingo, justo en la frontera con Kentucky. Una calle principal, un depósito, una iglesia, familias, salarios del carbón sosteniendo todo. Parecía cualquier otro pequeño pueblo del sur de los Apalaches. Lo que lo hacía diferente era su jefe de policía. En 1920, el sindicato United Mine Workers of America presionaba fuertemente para organizar los campos de carbón no sindicalizados del sur de Virginia Occidental. Los mineros que firmaban sus tarjetas sindicales entendían lo que estaba en juego. Perderían sus trabajos, sus casas propiedad de la compañía y posiblemente su seguridad. La Stone Mountain Coal Company contrató a la agencia de detectives Baldwin Felts para evitar que eso ocurriera. Baldwin Felts no era una agencia policial tradicional, eran ejecutores profesionales, y su trabajo era mantener a los mineros bajo control. El 19 de mayo, 13 agentes Baldwin Felts llegaron a Matewan para desalojar a familias mineras de viviendas de la compañía. Mujeres y niños fueron sacados a la calle a punta de pistola, sus pertenencias arrojadas al camino. Cuando los agentes terminaron y se dirigían al tren de la tarde, el jefe de policía, Sid Hatfield, se paró frente a ellos. Mineros armados habían rodeado silenciosamente la cuadra. El enfrentamiento escaló en segundos. En menos de 2 minutos, 10 hombres murieron, 7 detectives, 2 mineros y el propio alcalde de Matewan. Lo que siguió fue el mayor levantamiento armado de trabajadores en la historia de Estados Unidos. Al año siguiente, miles de mineros marcharon armados en la batalla de Blair Mountain. Las compañías de carbón nunca recuperaron su control total sobre los campos del sur de Virginia Occidental, y los derechos laborales que surgieron de esa época, el derecho a organizarse, salarios justos, protecciones de seguridad en el trabajo, son derechos que los trabajadores de todo el país aún conservan hoy. Matewan está casi vacío ahora. El depósito es un museo. Un muro contra inundaciones a lo largo del Tug Fork está cubierto de murales que cuentan la historia completa. El edificio que una vez sirvió como base de operaciones de Baldwin Felts sigue en la calle principal. Agujeros de bala en las paredes, exactamente donde han estado por más de 100 años. Número 4. Kay-Moore, Virginia Occidental, Condado de Fayette. Tienes que descender 821 escalones hacia el desfiladero del New River solo para llegar a este lugar. La mayoría de los habitantes de Virginia Occidental nunca ha oído hablar de él. Y cuando llegas, encuentras un pueblo que parece menos una ciudad fantasma y más un lugar donde todos simplemente dejaron de trabajar un día y nunca regresaron. Kay-Moore abrió en 1899.
Entre 1900 y 1962, los mineros extrajeron más de 16 millones de toneladas de carbón de esa única montaña. Cada tonelada fue sacada por hombres que vivían con sus familias en casas de la compañía, directamente encima de la mina. Hombres que enviaban a sus hijos a la escuela de la compañía, asistían a la iglesia de la compañía y regresaban al subsuelo cada mañana plenamente conscientes de que un derrumbe o una bolsa de gas podía terminar con todo sin previo aviso. Bajaban de todos modos porque había una familia esperando la cena. En 1960, un incendio grave arrasó el pueblo. El lugar estaba demasiado aislado y demasiado dañado como para justificar su reconstrucción. Pero la compañía cerró la mina 2 años después, y las familias que habían pasado generaciones en ese desfiladero no tuvieron otra opción que marcharse. El bosque avanzó rápidamente y ha estado reclamando el lugar desde entonces. La maquinaria permanece donde se usó por última vez. Los edificios de la mina se inclinan cada año más, y los avisos de seguridad colocados para los mineros, advertencias de gas, requisitos de ventilación, instrucciones de emergencia, siguen clavados en las paredes exactamente donde estaban el último día que este lugar funcionó. Caminar por Keymoor hace que esos carteles se sientan distintos a cualquier otra cosa allí abajo. Fueron escritos para hombres que ya no están y han permanecido colgados en el silencio desde entonces. Número 3. Coalwood, Virginia Occidental, Condado de McDowell. Puede que hayas visto la película, puede que hayas leído el libro, pero la mayoría de las personas que conocen la historia de Homer Hickam nunca han sido informadas de cómo luce Coalwood hoy. Y cuando lo descubren, cambia la forma en que la historia se siente. George Lafayette Carter llegó al condado de McDowell montado en una mula en 1905. Encontró ricas vetas de carbón en la montaña y compró 20.000 acres. Construyó una mina y luego construyó todo a su alrededor, casas de la compañía, una iglesia, una escuela, una tienda. Contrató a un médico y un dentista a tiempo completo para la compañía. En su punto máximo, más de 2.000 personas llamaban hogar a Coalwood, y el condado de McDowell se convirtió en el condado con mayor producción de carbón en Estados Unidos. La vida allí estaba completamente definida por el cargadero de la mina. Los niños crecían bajo su sombra. Los mineros que habían trabajado esos túneles durante 30 años conocían cada pasadizo solo por el tacto. La montaña no iba a irse a ningún lado, y la mayoría de las familias asumía que ellos tampoco. Entonces, en el otoño de 1957, el hijo de 14 años del supervisor de la mina miró al cielo y vio el Sputnik cruzando la noche, y decidió que iba a construir cohetes. Allí mismo, en un pueblo de carbón del condado de McDowell, Homer Hickam y un pequeño grupo de amigos lanzaron cohetes caseros desde un vertedero de carbón al que llamaron Cabo Coalwood. Fallaron una y otra vez antes de lograrlo. En 1960 ganaron la Feria Nacional de Ciencias, donde Homer se convirtió en ingeniero de la NASA y años después escribió las memorias que se convirtieron en la película October Sky. El hijo de un minero de uno de los condados más pobres de Estados Unidos llegó al programa espacial. Y esa historia sobrevivió al pueblo que lo vio crecer. La mina cerró definitivamente en 1986. La población cayó por debajo de 900 en 1990. Hoy el cargadero ha desaparecido. La tienda de la compañía apenas es reconocible y las casas están desapareciendo una por una, absorbidas por la ladera. El pueblo que envió a un niño a la NASA está siendo devuelto silenciosamente a la montaña. Y la mayoría de las personas que aman esa película no tiene idea de que el lugar donde se ambienta casi ha desaparecido de la Tierra. Número 2. Gary, Virginia Occidental, Condado de McDowell. Cuando US Steel llegó al condado de McDowell en 1902, no construyó una operación minera, construyó un mundo, 12 pueblos, 15.000 personas, escuelas, iglesias, un campo de golf, una bolera, un cine, un club social. 80 años después, cerraron todo en menos de 12 meses y se fueron. Gary, Virginia Occidental, fue el centro del imperio de carbón de US Steel en los Apalaches. La compañía compró más de 50.000 acres a lo largo del río Tug Fork y construyó 12 pueblos interconectados,
todos unidos por carreteras pavimentadas y ramales ferroviarios, nombrado en honor al presidente fundador de U.S. Steel, Elbert Henry Gary, el mismo hombre que dio su nombre a Gary, Indiana. En su apogeo en la década de 1940, Gary Hollow tenía cerca de 15.000 personas, 27 iglesias, 10 tiendas de la compañía, 9 escuelas primarias, 2 secundarias, una bolera. Hay una lechería, una panadería, una sala de billar, un club social y un campo de golf. La fuerza laboral era una de las comunidades más diversas de toda la región. Mineros de Hungría, Rumania, Italia, Polonia y de todo el sur de Estados Unidos, trabajadores negros y blancos viviendo lado a lado y para la década de 1950 enviando a sus hijos a las mismas escuelas. La Comisión del Carbón de Estados Unidos evaluó Gary en 1923 y le dio una puntuación de 90 sobre 100 en limpieza, seguridad y vida comunitaria. Lo llamaron un modelo de cómo podían gestionarse los pueblos de empresa. Y luego el carbón se agotó. Las vetas más profundas y de mayor calidad, las que habían hecho que Gary valiera la pena desde el principio, estaban prácticamente agotadas en la década de 1970. En marzo de 1982, U.S. Steel despidió a 500 mineros en un solo mes. Para diciembre, todas las minas que la compañía operaba en Gary estaban cerradas permanentemente. Para marzo de 1983, el desempleo en Gary había alcanzado el 90%, la cifra más alta registrada para cualquier comunidad en Estados Unidos en ese momento, no solo en Virginia Occidental, en todo el país. Para 1990, solo quedaban 180 empleos mineros donde antes habían trabajado miles. Hoy, la población en lo que una vez fueron 12 pueblos es menor a 800. La antigua oficina de la compañía permanece oscura en una ladera. Los pueblos satélite están siendo absorbidos por el bosque. El campo de golf sigue abierto, ahora llamado McDowell Country Club. 15.000 personas tuvieron vidas reales aquí. Fe, familia, comunidad construida a lo largo de generaciones. Cuando el carbón se fue, la compañía también, y se fue sin mirar atrás. Número 1. Whipple. Hay Virginia Occidental, Condado de Fayette. Hay un edificio en el Condado de Fayette que la mayoría de la gente en este estado nunca ha visto. Es enorme. Está en ruinas. Y cuando entiendes para qué fue construido, desde la planta baja hasta el sótano, se queda contigo de una forma que no esperas. La tienda de la compañía de Whipple fue construida en 1890. Desde el exterior parece un gran edificio comercial, pero nunca fue solo una tienda. Era un sistema completo de control económico. Cada función de la vida en una comunidad minera de carbón, comprimida en una sola estructura y diseñada para asegurar que cada dólar que un minero ganaba volviera directamente a la compañía. En la planta principal, los mineros y sus familias compraban comida, ropa, medicina, herramientas y muebles, pero no con dinero en efectivo. Eso, y la compañía pagaba los salarios en vales, una moneda que ella misma imprimía, que solo podía gastarse en la tienda de la compañía. Trabajabas en la mina, recibías fichas, y esas fichas no tenían valor en ningún otro lugar del mundo. No había otra tienda, ninguna alternativa, ninguna salida del sistema. La compañía decidía cuánto valía tu trabajo y luego se aseguraba de que cada centavo regresara. Un piso más arriba, un médico de la compañía atendía consultas, cuyo costo se descontaba directamente del salario antes de que el minero lo recibiera. Y en el sótano, una funeraria. Cuando un minero moría bajo tierra, y los hombres morían regularmente bajo tierra, el edificio que lo había empleado, le había pagado en fichas y le había vendido sus alimentos, también era el lugar que preparaba su cuerpo para el entierro. Desde tu primer día en la mina hasta el día en que tu familia te llevaba fuera, Whipple estaba presente en todo. Las familias que vivían en esta comunidad entendían las condiciones. Los hombres bajaban a la mina cada día con plena conciencia del riesgo. Las mujeres administraban el hogar con los vales que quedaban después de que la compañía hiciera sus deducciones. Los niños crecían en un sistema diseñado específicamente para que el dinero nunca saliera realmente de manos de la compañía. Era la economía del campamento minero en su forma más pura, y Whipple era su dirección física.
Cuando la demanda de carbón colapsó a mediados del siglo XX, la tienda cerró con ella. La comunidad se vació. El edificio quedó exactamente como estaba. Estantes vacíos, pisos debilitándose, la puerta del sótano cerrada. Aún sigue en pie hoy. La gente viaja específicamente para verlo. Y cuando se paran frente a él, sabiendo lo que ocurrió dentro, sienten algo difícil de nombrar con precisión. El peso acumulado de generación tras generación de personas que alimentaron a sus familias desde esa planta principal y cuyos esposos y padres salían por el sótano. Ningún otro edificio en Virginia Occidental contiene más de lo que realmente fue la vida en la región del carbón. Por eso es el número 1. Virginia Occidental está llena de lugares como estos, comunidades que significaron todo para quienes vivieron allí y que ahora están casi olvidadas. Si conoces un pueblo abandonado o un lugar en Virginia Occidental que merezca su propia historia, déjalo en los comentarios. Y si disfrutas descubrir historia como esta, suscríbete para no perderte lo que viene después. Gracias por ver.